esto, les voy a realizar la siguiente pregunta y como es de costumbre pueden contestar a través del chat. ¿Qué conocen acerca de los trastornos de la comunicación? Quizás por ahí conocen algún niño, ¿no? Alguna niña que presente algún tipo de trastorno de la comunicación o de repente han leído o saben acerca de este tema. Buenas noches, Berta. Qué gusto tenerte en clases. Bien, a ver, ¿qué conocen? ¿Qué saben acerca de los trastornos de la comunicación? ¿O es la primera vez que van a ver el tema? Probablemente. Buenas noches, Carolina. Bienvenida. Bien, quizás es la primera vez. A ver, Milagros nos comenta, es la falta de comprensión ante atención. Ok. Rocío, buenas noches, bienvenida también a la clase. Vamos entonces a aprender a diferenciar entre un trastorno y un retraso. Bien. Buenas noches, Cita. Buenas noches, bienvenida. A ver, las alteraciones del lenguaje, ¿sí? Según Bashir, es un grupo heterogéneo de desórdenes, ya sea en el desarrollo o ya sea en la adquisición del lenguaje. Y aquí hay tres puntos importantes que se va a caracterizar por el déficit de la comprensión, de la producción y el uso del lenguaje. Tres puntos importantes. A ver, Natividad nos dice, es la dificultad del uso del lenguaje para una buena comunicación. Excelente, Natividad. Bien, entonces, algunas de las alteraciones pueden ser crónicas y también pueden persistir a lo largo de la vida. Sin embargo, también hay alteraciones que a través de una previa evaluación e intervención se puede llevar a cabo la regulación, ¿no? Es decir, que cumpla con todos los hitos esperados para la edad. ¿Listo? Ahora, normalmente algunos autores también sostienen que cuando hay una causa orgánica y esta causa orgánica es el factor directo por el cual el niño presenta una dificultad, tiende el pronóstico a ser más desfavorable, más lento. Ahora, si bien es cierto, ya sabemos, según la teoría, que si hay una causa orgánica, probablemente el diagnóstico no sea favorable para el paciente. ¿Ustedes creen que debemos de intervenir o no? Es decir, que los terapeutas del lenguaje deberían de intervenir o caso contrario, solo derivarlo. ¿Cuál es su opinión? Sabiendo que por ahí tiene una causa orgánica, bien, y sabemos que el pronóstico tiende a ser desfavorable, entonces, ¿intervenimos? O bueno, los terapeutas del lenguaje intervienen o no. ¿Qué piensan? ¿Qué creen? Recuerden que toda respuesta es válida. Toda respuesta es válida. Estamos aprendiendo. Es parte del proceso del aprendizaje. ¿Qué creen, chicos? ¿Intervenimos o no se interviene en este caso?
sí sentir bien, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, si nosotros ya tenemos, o el terapeuta del lenguaje ya tiene esta mentalidad de que no se puede intervenir porque la dificultad tiende a persistir a lo largo del tiempo, estamos limitando también al paciente. ¿Bien? Entonces, pese a la dificultad, a los obstáculos que puede presentar el paciente, sí se interviene. Quizás el avance no va a ser como un niño regular, probablemente, no va a ser tan notorio, pero de manera progresiva sí se tiende a visualizar u observar un avance. Bien, entonces, eso para que lo tengan en claro. Bien, a ver, vamos entonces abordar uno de los trastornos que tiene a ser común, según el DSM, el trastorno del lenguaje. Para que nosotros o el niño pueda ser diagnosticado con un trastorno del lenguaje, tiene que cumplir ciertos criterios. Y vamos a ver los siguientes. Criterio A, que nos dice que el niño debe de presentar dificultades, ojo, persistentes, ¿sí? No es que mi niño tiene solo dificultad eh, un buen momento, ya después normal, ¿no? Está dentro de lo normal. No, son dificultades persistentes en la adquisición y en el uso del lenguaje. Bien, y aquí hay 3 puntos importantes. Ojo, el vocabulario reducido, es decir, que para su edad, por ejemplo, un niño de 3 años, donde se espera que su vocabulario sea un poco más amplio, solo tiene 5 palabras, ¿no? O 3 palabras. Vocabulario muy reducido. Su estructura gramatical tiende a ser limitada, que quiere o a qué hace referencia a que el niño tiene esta dificultad para poder ubicar las palabras de manera correcta, de tal modo que sea entendible su conversación y que pues evidentemente la otra persona comprenda y emita una respuesta. Bien, entonces la estructura gramatical hace referencia a esta capacidad para ubicar las palabras y de esta forma emitir una oración, frase y o enunciado. En el caso de un niño con trastorno del lenguaje, tiene esta capacidad limitada. Y por otro lado, el deterioro del discurso. ¿Listo? Que hace referencia a esta capacidad para usar el vocabulario y poder conectar frases. De esta forma, explicar o describir o llevar a cabo una conversación. Bien, entonces, esos son los 3 puntos importantes que debemos de considerar. ¿Sí? Punto número 1, vocabulario reducido. Punto número 2, estructura gramatical limitada. Y punto número 3, el deterioro del discurso. ¿Listo? Por otro lado, tenemos el criterio B, que estas capacidades de lenguaje, ojo, están notablemente por debajo de lo esperado para la edad cronológica del niño. Por eso, nuevamente, y les vuelvo a decir, a comentar, que debemos de conocer los hitos, ¿no? Justamente lo que vimos en la sesión anterior. ¿Qué es lo que se espera para la edad de cada uno de los niños? Bien, entonces, estas capacidades del lenguaje, cuando un niño presenta un trastorno del lenguaje, en este caso, vamos a ver que sus capacidades están muy por debajo de lo esperado para su edad cronológica. Bien, por otro lado, se van a dar cuenta que el criterio C es un criterio que se repite, ¿ya? Que el inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del periodo del desarrollo, es decir, en la niñez. Y el criterio D, que este criterio nos permite hacer esta diferenciación, ¿no? Es decir, que estas dificultades que está presentando el niño, bien en su lenguaje, no se puede atribuir a un deterioro auditivo o sensorial. Tampoco se puede atribuir a una disfunción motora o a
o alguna afección médica o neurológica, tampoco por una discapacidad intelectual o un retraso. ¿Listo? Entonces, de esta forma, nosotros tenemos que aprender a realizar esta diferenciación, ¿sí? Es decir, si mi niño tiene dificultades en el lenguaje y la causa directa y primaria es porque tiene una afección neurológica, no estaríamos cumpliendo el criterio B. Bien. Lady, el criterio C hace referencia que el inicio de los síntomas, ¿cuáles síntomas? Es vocabulario reducido, estructura gramatical limitada y deterioro del discurso, se van a presentar en las primeras fases del periodo de desarrollo, que es en la niñez. ¿Sí? ¿Sí me deja entender, Lady? Bien, entonces, estos síntomas se tienen que presentar en este periodo, ¿sí? En el periodo de desarrollo, es decir, en la niñez. ¿Bien? Hasta aquí, ¿hay alguna otra duda o todo está claro? Ok, listo. Entonces, continuamos. Algunas características diagnósticas del trastorno del lenguaje, y siempre les voy a volver a repetir, son tres puntuales. ¿Sí? Además de los criterios, hay uno en específico. Bien, las deficiencias en el vocabulario, en las estructuras gramaticales y en el discurso. Tiene un discurso muy vago, tiene capacidad limitada para realizar oraciones gramaticalmente correctas y el vocabulario es muy reducido. ¿Sí? Son las características diagnósticas más importantes en este trastorno del lenguaje. Bien, a ver, el aprendizaje y el uso del lenguaje depende de dos tipos de capacidades. Y eso es lo que les comentaba también ya en las sesiones anteriores. En la capacidad expresiva y en la capacidad receptiva. ¿Sí? Capacidad expresiva es cuando nosotros realizamos la producción de señales verbales, gestuales o vocales. ¿Bien? Y la capacidad receptiva hace referencia a este proceso de percibir, recibir y comprender los mensajes lingüísticos que me está dando la otra persona. Estos dos tipos de capacidades siempre se tienen que evaluar, se tienen que observar. E incluso en la sesión anterior, en las últimas diapositivas, no en las últimas, perdón. Bueno, creo que en las diapositivas que están en el medio, si no me equivoco, ustedes tienen los hitos según el LASH, ¿no? Que es la Asociación Americana del Lenguaje. Y allí, en ese cuadrito, ustedes tienen la capacidad de comprensiva y la vertiente expresiva. ¿Sí? Para ello es importante nuevamente que ustedes siempre visualicen en sus niños si es que él tiene algún tipo de dificultad en la capacidad expresiva o algún tipo de dificultad en la capacidad receptiva o quizás en ambas. ¿Ya? Bien, continuamos. Las capacidades del lenguaje siempre tienen que ser evaluadas en ambas modalidades, ¿sí? Es decir, en ambas capacidades, receptiva y expresiva. Ahora, el trastorno del lenguaje afecta al vocabulario, a la gramática y al discurso. Eso sí lo deben tener en claro, que es como el núcleo principal del trastorno del lenguaje. Además de los otros criterios, sí también, pero este es el que identifica y el que diferencia de otros tipos de trastornos que vamos a ver a continuación. Bien, ahora, según el DCM, las primeras palabras y las primeras frases de los niños que podrían estar presentando este tipo de trastorno, es posible que esas primeras palabras inicien de manera retrasada, ¿sí? Que desde que son pequeños
Su vocabulario tiende a ser más limitado a comparación de otros niños, ¿sí? Y sus frases tienden a ser cortas. A los 3 años solo dice mamá dame, con mucha dificultad. Pueden presentar errores gramaticales, especialmente en el tiempo pasado. ¿Sí? Entonces son algunos signos que nosotros podemos estar visualizando en los niños y quizás nos podría, ojo, podría, estoy hablando de posibilidad, podría indicar que probablemente esté presentando un trastorno del lenguaje. ¿Listo? Bien, vamos a ver ahora su desarrollo y curso. Como les comentaba, y justo respondiendo también a la pregunta de Lady, la adquisición del lenguaje está marcada por cambios que se producen desde el inicio en la niñez temprana. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se da este tipo de trastorno en esta etapa, en la niñez temprana, durante todo este periodo de desarrollo? ¿Sí? Periodo de desarrollo temprano, es decir, niñez temprana. Y el trastorno del lenguaje diagnosticado según el DCM a partir de los 4 años tiende o podría ser estable en el tiempo, de modo que podría persistir hasta la edad adulta. Sin embargo, los síntomas pueden cambiar. Por lo tanto, nosotros, ¿sí? Debemos de acudir al especialista para que pueda intervenir de manera temprana, ya sea a través de una estimulación del lenguaje o quizás ya la intervención como tal, tanto para prevenir o como para intervenir. Bien, entonces vamos a dar un repasito, pero yo les voy a preguntar, así que voy a solicitar sus respuestas por medio del chat. Hay 3 puntos importantes en el trastorno del lenguaje que nosotros tenemos que ver. ¿Cuáles son? Es el criterio A. Son 3 puntos importantes que debemos de observar, indagar y evaluar en el niño. Que justamente les decía que esos 3 puntos caracteriza al trastorno del lenguaje. ¿Cuáles son? Son 3. Muy bien, actividad, vocabulario reducido, discurso vago, ¿no? Deterioro del discurso, excelente, Lady, son dificultades persistentes, vocabulario reducido o limitado, muy bien. Excelente, estructura gramatical limitada, ¿listo? Que tiende a cometer errores. Excelente, Lady. Deterioro del discurso. Sheila, vocabulario limitado. Bien, entonces son esos 3 puntitos que ustedes acaban de mencionar que va a caracterizar al trastorno del lenguaje. ¿Listo? Ahora vamos a abordar el trastorno fonológico, que también tiende a ser común y se van a dar cuenta que es distinto al trastorno del lenguaje que acabamos de ver. También tienen sus criterios. Criterio A es una dificultad, nuevamente, persistente, pero en este caso, en la producción fonológica que interfiere con la inteligibilidad del habla y por lo tanto impide la comunicación verbal de mensajes.
no te entiendo, no logro comprenderte, no pronuncias bien las palabras, porque hay una dificultad persistente en la producción fonológica. Ese es lo que diferencia, o principalmente la característica que diferencia del trastorno fonológico y el trastorno del lenguaje. Que cuando nosotros estamos hablando de trastorno fonológico, es más que todo en la producción fonológica, ¿sí? Presente esta dificultad persistente en la producción fonológica y que por lo tanto interfiere con la inteligibilidad del habla. Por lo tanto, también limita la comunicación verbal. ¿Por qué verbal? Porque estamos hablando de la pronunciación, de la producción fonológica. ¿Sí? Eso en cuanto al criterio A. En cuanto al criterio B, la alteración causa limitaciones en la comunicación eficaz. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque el niño incluso va a ser consciente de que presente esta dificultad y va a limitarse en la participación social, puede estar afectando en los logros académicos, bien, en sus relaciones interpersonales, etc. Y al criterio C, el que justamente les decía que este se repite, es que el inicio de estos síntomas se produce en las primeras fases del periodo de desarrollo. Y el criterio D, siempre, en este caso, el criterio D nos da la diferencia, ¿no? Este diagnóstico diferencial que hace referencia a que las dificultades no se pueden atribuir a afecciones congénitas, afecciones adquiridas, como la parálisis cerebral, como la hipoacusia, el paladar hendido, el traumatismo cerebral y quizás otras afecciones médicas o neurológicas. ¿Sí? Pero si mi niño tiene una afección médica o neurológica, no estaría cumpliendo el criterio de. Por lo tanto, eso ya se tiene que derivar al especialista correspondiente. ¿Cuáles son las características diagnósticas? Básico, fundamental, la producción fonológica. ¿Sí? A través de esta producción fonológica, nosotros realizamos la articulación clara de los fonemas. Fonema A, E, I, O, U. No presento dificultad para poder realizar la articulación correcta de estos fonemas. Y que estos fonemas, al momento de decir hola mamá, estoy combinando fonemas vocálicos más fonemas consonánticos, ¿no? La H, la O, L, A. Hola mamá. Esa es la producción fonológica, la articulación de estos fonemas que se juntan y se combinan para llevar a cabo una palabra, una oración o un enunciado. Carolina, ahorita lo vamos a ver, pero no es un trastorno fonológico, es un trastorno específico según el DSM, ¿ya? Está más abajito, lo vamos a ver para que lo tengas en claro. La producción fonológica requiere del conocimiento fonológico de los sonidos del habla. Yo tengo que saber cómo es el sonido de la M. Ma, ma, me. Yo tengo que tener este conocimiento fonológico de los sonidos. ¿Cómo es el sonido de la A, de la B, de la L? Y para realizar también la producción fonológica, necesitamos de esta habilidad para poder coordinar los movimientos de los órganos que están asociados al lenguaje, la vocalización del habla, los articuladores, los movimientos de los articuladores, la coordinación con la respiración para llevar a cabo una buena producción fonológica. Entonces, los niños que presentan dificultad persistente en esta producción fonológica, que es el trastorno fonológico como tal,
pueden presentar distintos problemas, ¿sí?, de diferentes grados en el conocimiento fonológico y también en la habilidad para poder coordinar los movimientos del habla. Por lo tanto, debemos de trabajar la conciencia fonológica, es decir, cómo son los sonidos de cada consonante, de cada vocal, de los fonemas combinados en palabras, ¿sí? Y también ayudarle al niño a esta habilidad para poder coordinar los movimientos del habla. Bien, según el DCM, en los niños ya de 4 años, con desarrollo normal, ¿sí?, del habla, puede ser inteligible, ¿sí? Es decir, ya a los 4 años nosotros podemos entender al niño, ¿sí? Su habla, su producción fonológica tiende a ser más correcta. Mientras que a los 2 añitos es comprensible, pero en un 50%. Bien, entonces son datos que nos da el DCM. En cuanto a su desarrollo y su curso, ojo, no es inusual que los niños con un desarrollo normal acorten palabras, ¿sí?, sobre todo cuando están aprendiendo a hablar. Pero, ojo, pero la progresión en el dominio de la producción fonológica debería conducirles a un habla mayoritariamente inteligible a los 3 años. Si bien a los 4 años ya se le entiende de manera correcta lo que nos dicen los niños, a los 3 años está aún en este proceso. A los 2 años es el 50%. Bien, entonces sí hay niños que tienden a acortar palabras, que tienden a cortar sílabas, pero este dominio de la producción fonológica, que todos en algún momento hemos estado en desarrollo, debería de conducirles a un habla, una conversación verbal, a una producción fonológica inteligible ya a los 3 años, según el deseo. Bien, entonces, los niños con trastorno fonológico aún están utilizando procesos inmaduros, acortan palabras, simplifica las palabras, ¿no? Al momento de hablar, al momento de comunicarse de forma verbal. Y al llegar ya a los 7 años, ya a los 7 años se espera que los niños puedan reproducir la mayoría de los sonidos del habla con claridad, ¿sí? Y que la mayoría de las palabras, pues, deberían de estar pronunciadas correctamente, según el DCM-5. Bien, entonces, para repasar un poquito el segundo trastorno que hemos visto, trastorno fonológico. ¿Cuál es la característica principal de este trastorno fonológico? ¿Cuál será la característica principal de este trastorno fonológico? ¿Qué es lo que presentan los niños para que nosotros quizás podría indicarnos que posiblemente el niño esté presentando un trastorno fonológico? Muy bien, Lady. Dificultad persistente al momento de comunicarse verbalmente, ¿cierto? Limitaciones en el habla. Dificultad persistente en la producción fonológica. Bien, ahora quiero saber si han
comprendido la diferencia entre trastorno del lenguaje y trastorno fonológico? Si es así, por favor me avisen. Si es que hay alguna duda también para poder resolver la consulta. Muy bien, Lisbeth, dificultad en la articulación de palabras, eso más que todo iría al trastorno fonológico. Así es, Sheila, dificultad en la articulación de palabras, ¿no? En la producción de fonológico, ¿no? En el caso de los sonidos. Bien, entonces sí se ha llegado a comprender la diferencia entre el trastorno fonológico y el trastorno del lenguaje. Sí, ok, listo. Bien, vamos a ver un video, ¿sí? Y de allí pasamos a la pregunta también de Carolina, donde vamos a estar viendo, a ver un momentito, por favor. Ya. Donde estaremos viendo el trastorno de la fluidez de inicio en la infancia, conocido también como tartamudeo. Bien, entonces vamos a ver un videito y de ahí continuamos con el tema, ¿ya? Serie DCM en 5 minutos con el psicólogo Javier Parra. Hoy veremos de la sección de trastornos del desarrollo neurológico, trastornos de la comunicación. Todo trastorno se define como un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, regulación emocional o del comportamiento. Esta alteración afecta a las áreas funcionales de la persona, como el área social, laboral o académica, y son consecuencia de alguna alteración psicosocial, experiencial, neuronal, herencia o combinación de varios factores. Los trastornos de la comunicación se dividen en 4 categorías: el trastorno del lenguaje, el trastorno fonológico, de fluidez de inicio en la infancia o tartamudeo, y de comunicación social o pragmático. Debemos tener en cuenta que estos trastornos pueden presentar deficiencias en el lenguaje, habla y comunicación. Antes de abordarlos, veamos las diferencias de estos conceptos. El lenguaje incluye la forma, función y uso de cualquier tipo de comunicación, sean palabras, señas, palabras escritas o imágenes. El habla se refiere a la producción de sonidos, que incluye la articulación de palabras, la fluidez, el tono y la calidad del mismo. Por último, la comunicación son los comportamientos verbales o no verbales que influyen en el comportamiento propio o de otro individuo. Todos estos trastornos tienen criterios diagnósticos en común. El primero de ellos es que el inicio de los síntomas debe darse en las primeras fases del desarrollo. El segundo es que estos trastornos no sean consecuencia de un deterioro auditivo sensorial, disfunción motora que afecta al lenguaje en cuanto a recepción, procesamiento, interpretación o producción, o sea resultado de alteraciones congénitas o adquiridas, como una parálisis cerebral, paladar hendido, hipoacusia o sordera, traumatismos cerebrales, ictus, tumores o cualquier otra deficiencia médica o neurológica, y no se explica mejor por otro trastorno mental como la discapacidad intelectual, el espectro autista o un retraso global del desarrollo. Además de estos criterios, en el trastorno del lenguaje o disfasia se presentan dificultades en la adquisición y uso del lenguaje en todas sus modalidades, hablado, escrito y de señas, debido a deficiencias en la comprensión o la producción del lenguaje. Estas deficiencias incluyen un vocabulario reducido, por lo que puede no conocer ni usar las palabras. Además, su estructura gramatical es limitada o se le imposibilita situar palabras y terminaciones en su lugar para formar frases, lo que lleva a un deterioro del discurso, por lo que no puede usar su vocabulario para iniciar o continuar un tema de conversación. El segundo criterio es que las capacidades del lenguaje se encuentran por debajo de lo esperado para su edad. Esto se debe determinar mediante el uso de pruebas psicotécnicas estandarizadas para su población.
Además, en la valoración clínica se deben haber identificado limitaciones en la comunicación social, académica, laboral o combinación de estas. El segundo trastorno de la comunicación relacionado con el habla es el trastorno fonológico o dislalia, el cual tiene los siguientes criterios diagnósticos. Dificultad persistente en la producción del habla que afecta la legibilidad del mismo o que impide la comunicación verbal de mensajes. Este trastorno se puede identificar hacia los 3 años con un hablar mayoritariamente inteligible por parte del niño, mientras que en edad escolar los niños siguen utilizando procesos inmaduros de simplificación del habla cuando sus pares ya emiten palabras y frases claramente. No se debe confundir este trastorno con otros de tipo fonético, en los cuales solo está alterada la producción del habla por aspectos motrices, donde no hay confusiones en la percepción y discriminación auditiva. La dislalia fonológica afecta tanto el nivel perceptivo como organizativo, por lo que si no sabe discriminar los sonidos del lenguaje, tampoco podrá comprender el mensaje y responder a él. Este trastorno debe cumplir los demás criterios diagnósticos que mencionamos al principio. El siguiente trastorno de la comunicación es el de fluidez de inicio en la infancia, también conocido como disfemia o tartamudeo. Es un trastorno del habla que afecta la fluidez y la organización de esta. La disfemia persiste en el tiempo y se expresa con la aparición frecuente y notable de uno o más de los siguientes factores. Repetición de sonidos y sílabas. Prolongación del sonido de las consonantes y vocales. Fragmentación de palabras o pausas en medio de palabras que no corresponden. Bloqueo audible o silencioso donde se le dificulta expresar o continuar con una idea. Circunloquios o sustitución de palabras difíciles por otras que bloquean la comunicación efectiva. La expresión de palabras se realiza con un exceso de tensión física. Por último, repetición de palabras completas o monosilábicas como por ejemplo yo estaba. El último es el trastorno de la comunicación social o pragmático, que es una novedad en el DSM-5. Este se trata de la dificultad persistente en el uso social del lenguaje a nivel verbal y no verbal en los siguientes factores. No poderse comunicar para propósitos sociales, lo que incluye saludar y compartir información apropiada en el contexto social en el que se desenvuelve. El segundo factor es la incapacidad de adaptar el lenguaje a un contexto específico, como por ejemplo hablar igual en el aula de clase como con los amigos o evitar el uso de un lenguaje muy formal en situaciones que no corresponden. También se manifiesta la dificultad de seguir normas de conversación como respetar turnos, explicar las cosas cuando no se dan a entender y utilizar signos verbales y no verbales para mejorar el mensaje al receptor. El último factor es que se le imposibilita comprender el lenguaje no explícito, como inferencias, expresiones idiomáticas, humor, metáforas, etc. En caso de que uno o varios de estos criterios diagnósticos no se cumplan, se denomina trastorno de la comunicación no especificado. Continúa con nuestro siguiente capítulo de nuestra serie DCM en 5 minutos. Bien, entonces, hemos visto un poco acerca de los trastornos del lenguaje, según el DCM. También les acabo de enviar el link por el chat. Y contestando a la pregunta de Ligia, bien, a ver, contestando a tu pregunta, vamos a poner dos casos, ¿listo? A ver, el primer caso es de un niño, bien, de 2 años, que solo sabe pronunciar la vocal A y la vocal, O. Cuando nosotros entrevistamos a la mamá nos dice que el niño ha sido estimulado desde pequeño, que ha recibido estimulación, ha recibido terapia de lenguaje, pero esta dificultad persiste. Podríamos quizás estar hablando de un trastorno o de un retraso. ¿Qué cree?
Ok, por ahí veo retraso. Estaríamos hablando más de, así es, de un trastorno. Bien. ¿Por qué? Porque ha recibido estimulación. Bien. Ha recibido apoyo. Sin embargo, la dificultad persiste. Bien. Y el avance es muy poco. Bien. A ver, vamos a poner otro caso. Una niña de 2 años que también solo puede pronunciar la vocal A y la vocal O, pero al momento de realizar la entrevista, la mamá nos dice que ella trabaja, que el papá no está presente, no sé, quizás la abandonó, que vive con la abuelita, ¿no? Vive con la abuelita, está quizás esta niña no está en una, no sé, en inicial todavía, ¿no? Y no ha recibido estimulación. Podríamos estar hablando de un trastorno o de un retraso. Así es, Rosy, de un retraso. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un trastorno y un retraso? Según el ejemplo o los casitos que les he puesto. ¿Cuál sería la diferencia? Muy bien, dije, que uno recibe estimulación, quizás ambos han recibido estimulación, pero la dificultad persiste. Bien, esa es la diferencia, es decir, que la dificultad persiste. Mi niño no puede pronunciar bien, no comprende o la vertiente expresiva está limitada. Se le hace la intervención o la estimulación dependiendo y después, en unos meses, ya está dentro de lo normal. Ese es un retraso. Bien, pero quizás mi niño sí está recibiendo estimulación o ha recibido estimulación, ahora está ya en terapia de lenguaje, ya está unos 2 años, pero aún así sigue presentando esta dificultad. Podríamos quizás estar hablando de un trastorno, ¿sí? Esa es la diferencia entre un trastorno y un retraso. El retraso se interviene, se lleva a cabo la terapia y el niño ya comienza a manifestar el avance. En el caso del trastorno, tiende a ser un poco más lento y la dificultad persiste. Bien, así es, Dayana, muy bien, Elizabeth. Bien, vamos entonces a ver ahora trastorno de la fluidez de inicio en la infancia, justo contestando también a la pregunta de Carolina, que es otro tipo de trastorno, no es el trastorno fonológico, ¿sí? También vamos a ver sus criterios. Criterio A, el niño, la niña debe de presentar alteraciones de la fluidez y en la organización temporal normal del habla. Que estos, pues evidentemente, son inadecuadas para la edad que presenta el niño o la niña. ¿Sí? Estas alteraciones en la fluidez persisten con el tiempo y se caracteriza por la aparición frecuente y notable de uno o más de los siguientes factores. Entonces, aquí hay varias cositas que debemos tener en cuenta. Primer punto, que es una alteración de la fluidez, ¿sí? Que evidentemente es inadecuado para la edad. Esta alteración de la fluidez debe de persistir con el tiempo y el niño, la niña puede presentar uno o más de estos 7 factores y que esta aparición de estos factores tiende a ser frecuente y notable. Es muy evidente. Bien, vamos entonces a ver.
Puedo borrar esto. Primer factor, la repetición de sonidos y de sílabas. Mamá, mamá, mamá. ¿Sí? Prolongación de sonidos de consonantes o vocales. Vamos. Bien. Palabras fragmentadas, es decir, hay una pausa, un vacío en el medio de una palabra. ¿Sí? Por ejemplo, o, la. Hay un vacío, una pausa en el medio de la palabra o. También bloqueo audible o silencioso. Los famosos circunloquios. ¿Qué son los circunloquios? Cuando nosotros, o bueno, las personas, sustituyen las palabras por sinónimos porque tienden a ser problemáticas. Bien, por ejemplo, para mí me es problemático porque yo sé que tartamudeo en la palabra, a ver, no sé, frecuente. Entonces voy a buscar un sinónimo para no decir la palabra frecuente. ¿Sí? Son los circunloquios. Sustituyo las palabras para evitar la palabra problemática. Por otro lado, el factor número 6, hay mucha tensión física, demasiado. Yo cuando veo a los, sobre todo a los adolescentes con este tipo de trastorno, su tensión es muy fuerte. Yo les he compartido una carpeta, además de algunos ejercicios, para que trabajen netamente lo que es este trastorno o esta alteración de la fluidez de inicio temprano. ¿Sí? Porque realmente no solo tiene, o no solo repercute a nivel del lenguaje, sino también en otros tipos de situaciones, ya sea en la salud física, en algunos casos. ¿Y por qué? Yo tenía una adolescente, no para terapia del lenguaje, era terapia de, bueno, terapia psicológica, y ella presentaba esto, ¿no? Desde pequeña presentaba alteración en la fluidez verbal. Esto pues generó mucha tensión física, aislamiento social, entre otras consecuencias, pero se autolesionaba, porque era tanta la tensión que sentía, ¿no? Que se aislaba, sus redes de apoyo también eran muy vagos, que no sabía gestionar sus emociones. Entonces, a través del dolor físico, ¿no? Que era el momento de la autolesión, podía desfogar el dolor emocional. Por eso también repercute en mí. Entonces, tengamos mucho cuidado. Podemos ver que un trastorno del lenguaje también tiene repercusiones psicológicas en los niños o en los adolescentes, sobre todo cuando ya son conscientes de que presentan este tipo de trastorno. Bien, y el séptimo factor hace referencia a la repetición de palabras monosilábicas, ¿no? Por ejemplo, yo lo veo. ¿Sí? Criterio B, que esta alteración causa ansiedad al hablar, limitaciones también en la comunicación eficaz, en la participación social y también en el rendimiento académico. ¿Qué consecuencias consideran que podría presentar un niño con alteración a la fluidez? Consecuencias psicológicas podría presentar un niño o un adolescente con este tipo de trastorno. Muy bien, autoestima baja, miedo
a comunicarse, excelente. No socializa, autoestima baja, muy bien. ¿Qué más? Muy bien, también se podría desarrollar cierta tendencia depresiva, timidez, excelente, aislamiento social, irritarse porque no le pueden comprender también, excelente, pensamientos negativos, no soy suficiente, porque a mí, mal manejo de sus emociones, aislamiento, timidez, ansiedad, tensión, estrés, introversión también, cierta tendencia, ¿no? A no comunicarme con los demás. Frustración también, ¿sí? Entre otros. Bien, entonces nuevamente pueden notar que este tipo de trastorno llega a tener repercusiones emocionales, psicológicas en los niños, ¿no? Y como les digo, esta adolescente, que este casito que les estaba comentando, ella se autolesionaba. ¿Cuál fue la primera causa de esa autolesión? Además de que no sabía manejar o gestionar sus emociones, también era el tartamudeo, ¿no? Porque estaba en el colegio, tenía que exponer, tenía que salir delante de los demás, no evitaba mucho este tipo de situaciones. A ello se le sumaba que la profesora calificaba la exposición, a ello se le sumaba la presión social, ¿no? Que todos observen, escuchen por ahí algún comentario, alguna burla, etcétera. Además, pues bueno, otros factores, ¿no? Entonces, podemos ver nuevamente la repercusión que tiene este tipo de trastorno. Bien, el criterio C, que suele repetirse, como les decía, que el inicio de los síntomas se produce en las primeras fases de desarrollo, y el criterio D, que nos permite hacer esta diferenciación, ¿no? Este diagnóstico diferencial, que la alteración, bien, es decir, la alteración de la fluidez, no se puede atribuir a un déficit motor, a un déficit sensitivo, tampoco a un daño neurológico o alguna afección médica o por otro trastorno mental. ¿Bien? Por eso es importante siempre realizar una buena indagación, conocer, ¿no? Conocer cuál es el o cuáles son las posibles causas o factores que podrían estar asociados de manera directa con la dificultad que está presentando el niño o la niña. Bien, ¿ustedes consideran que la alteración de la fluidez interfiere en el rendimiento académico? ¿Sí o no? Ok, Ligia nos dice que no. ¿Qué piensan los demás? La alteración de la fluidez podría repercutir, afectar el rendimiento académico. Elisbe nos dice que sí, Lady también, Milagros nos dice que sí, Rocío también, ok. Andrea nos dice, puede por parte del niño, ya que si se desmotiva no querrá aprender o dar de sí mismo. Excelente. Así es. No tengo una exposición, esta exposición es evaluada.
Entonces, no acudo. Digo, mamá, papá, me siento mal, me duele el estómago, no puedo ir a clases, ¿no? O cuando ya me toca el momento de exponer, me voy al baño, ¿no? Y no quiero. Tengo trabajos grupales también. Evito reunirme con mis compañeros, ¿no? Así es, no se va a poder desenvolver de manera más eficaz, ¿no? En cuanto a lo que se espera. Entonces, sí tiende a interferir con el rendimiento académico. ¿Bien? Sí se ve en mi pantalla, sí. Listo, entonces el grado, ¿bien? De tartamudez, incluso en algunas situaciones va a variar. ¿De qué depende? Del tipo de la presión. Por ejemplo, si tengo una exposición, me voy a sentir muy tensa y voy a considerar y voy también a reflejar la gravedad de la alteración de la fluidez, ¿no? Voy a tartamudear más, va a ser más frecuente y muy notorio frente a los demás, ¿sí? Entonces, va a depender mucho el tipo de presión. En cuanto a su desarrollo y su curso, según el DCM, este se presenta antes de los 6 años en el 80 y 90% de las personas. Antes de los 6 años. Bien, por lo tanto, DCM nos dice que el inicio oscila entre los 2 años y los 7 añitos de edad. En cuanto al inicio. Entonces, siempre observemos a nuestros niños. Si el niño desde que tiene 2 añitos ya está presentando algún tipo de dificultad, no esperemos que tenga 4 años, 6 años, 7 años para llevar a una especialista y pueda realizar la intervención. A ver, aquí tenemos una pregunta de Ligia. Nos dice, tengo mi hijo de 3 años que aún no pronuncia las palabras, pero trabajo súper bien en clases terapia, pero me dijeron que si no lo responde ahí necesitaría terapia por ahora no. Qué extraño. Ligia, normalmente, por ejemplo, yo cuando realizaba mis prácticas acá en la clínica, trabajamos desde pequeñitos, desde que son bebitos, ¿no? A través de la estimulación, chiquititos. Yo miraba a los pequeñitos, 1 añito, 2 añitos, y trabajábamos bien, ¿no? Entonces es extraño que te hayan dicho de que no necesito terapia, cuando en realidad sí, la intervención temprana es muchísimo mejor que la intervención tardía. Siempre, como les decía en las sesiones anteriores, no solo se busca intervenir, sino también prevenir. ¿Prevenir a través de qué? De la estimulación del lenguaje. Entonces, yo nuevamente sí te recomendaría, elige acudir a una terapia, ¿no? Para que por ahí le ayude a tu niño a realizar una mejor pronunciación dentro de lo que se espera para su hijo. Y si la pediatra te ha recomendado ir a terapia, es por algo, ¿no? Y es extraño que te hayan dicho que no necesita terapia. Entonces, por ahí quizás acudir a otro especialista para que sí se puede llevar a cabo. Pero es muy extraño, ¿no? Que nos recomiende ello, porque como les digo, nosotros hacemos incluso estimulación, la intervención temprana, ¿no? Es importante. Ujú. De repente está dentro de lo normal, quizás, para que te haya dicho ello, de repente está dentro de lo normal, ¿sí? Lo que se espera, es decir, cumpliendo con los hitos para su edad de 3 años, probablemente. Si es esa la referencia, entonces igual, es decir, mi niño está dentro de lo normal, ya no tengo que intervenir, no tengo que estimular, no. Igual, estimula a tu niño, no sobreestimular, sino estimular en un tiempo adecuado a través del juego, em, por ahí con pictogramas, ¿no? Con material que le llame la atención. Bien, entonces, bueno, yo particularmente
te recomendaría ir a terapia, ¿no? Bueno, que tu niño vaya a terapia. Pero aquí hay una cosa importante, Liz. O el terapeuta probablemente te haya dicho que no necesita aún terapia porque está dentro de lo normal, dentro de lo que se espera, ¿sí? Sin embargo, un refuerzo no estaría mal, ya sea con un especialista, ¿no? Que es lo más recomendable, o quizás con los recursos que les he brindado, también te puede ayudar para que desde en casita vayas reforzando con tu niño. ¿Sí me dejo entender? Entonces, no estaría mal un refuerzo, por más que el terapeuta nos dijo de que no necesita terapia. Listo, listo, listo. Bien, a ver, seguimos entonces con el desarrollo y curso de la alteración de la fluidez de inicio temprano. A ver, cuando este trastorno tiende a progresar, ¿no? Este desarrollo que suele seguir, las disfluencias llegan a ser más frecuentes y al ser más frecuentes, pues también interfieren, ¿no? En la comunicación verbal con otras personas. Bien, ahora, ya no solo va a ser en monosílabas, no repetir, perdón, lo que es el sonido monosilábico, sino también en las palabras y en las frases más significativas. Bien, se va a grabar un poquito más. Entonces, para ello se necesita evaluar. Si yo veo que mi niño en 2 años ya quizás está presentando algún tipo de este tipo de, bueno, de esta alteración, es mejor prevenir y después no lamentar, ¿sí? Porque sí nos ha sucedido, ¿no? Justo un terapeuta hoy día me estaba comentando un casito de una niña de 7 años que no puede, aún no ha dejado el pañal, aún no ha dejado, bueno, el biberón, no pronuncia ninguna palabra, perdón, ninguna fonema que se espera para su edad, sino está muy por debajo, como una niña de 4 años, ¿bien? Pero al momento de conversar pues con la mamita, ella ya se había dado cuenta de que hay algo que no estaba bien, que no estaba dentro de lo normal para sus pequeños. Pese a que fue consciente de ello, no hizo o no acudieron a un especialista para intervenir, ¿no? Para llevar a cabo la terapia. Y ahora pues la niña ya debería estar en segundo grado, ¿no? Y no ha pasado a segundo grado, ha repetido el año, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene la lectoescritura, no tiene aún esta capacidad, cuando ya se debería, ¿no? Bueno, acá en el Perú ya se debería tener esta capacidad de lectoescritura a los 7 añitos, ¿no? Que equivale al segundo grado de primaria. Entonces, solo por eso, solo porque la profesora le dijo que no, bueno, la directora dijo que no iba a poder pasar a segundo, ¿no? Mejor dicho, a tercero, que estaba en segundo, pero ya, bueno, le han dicho que probablemente repita. Solo por eso acudió al centro de salud, ¿no? Bueno, ya se le derivó al comunitario, pero en este caso al centro de salud. ¿Y por qué? Porque hubo quizás un desconocimiento, ¿no? Quizás por ahí hay mamitas que piensan, bueno, ya va a tener contacto con otros niños y se va a estimular solito. Sí ayuda a tener contacto con otros niños, pero no es todo. Entonces debemos nosotros de reforzar. Y si vemos algo que no está bien, que no es adecuado, entonces mejor llevar de manera temprana a la intervención y no esperar que el niño cumpla 6 años y al final el niño se va a ver perjudicado, no por su culpa, sino por quizás la irresponsabilidad de algunas mamitas, ¿bien? O por desconocimiento también. Entonces siempre tengamos cuidado con él. Según el DCM, la gravedad del trastorno de la fluidez a los 8 años predice
o la recuperación o la persistencia del trastorno. Entonces, a los 8 añitos nosotros podríamos, ojo, hablamos de posibilidades, porque sabemos de que los seres humanos son diferentes, ¿bien? Y no porque la teoría dice que todos, no necesariamente todos van. Chicos, perdón, me botó el Meet, no sé qué pasó. A ver, otra vez voy ya a presentar mi pantalla, ¿ya? Entonces les decía que, bueno, según el DCM, a ver, ya está. A los 8 años, o predice la recuperación o la persistencia de ese trastorno, ¿no? Y también les mencionaba que eso va a depender muchísimo, ¿ya? Va a depender mucho de la persona, ¿listo? Y bueno, cuando el niño llega ya a ser consciente de la dificultad que está presentando al momento de comunicarse verbalmente, puede desarrollar ciertos mecanismos para evitar la disfluencia y también lo que mencionábamos, ¿no? Las respuestas emocionales que están asociadas a esta alteración de la fluidez, ¿no? Como la ansiedad, la frustración, el estrés, el aislamiento, etc. ¿Listo? El último, trastorno de la comunicación social a nivel pragmático. Y es algo que a mí me parece muy interesante, lo que ha puesto el DCM, porque sí hay muchos niños que presentan ese tipo de trastorno y a veces tiende a confundirse con trastorno de conducta, ¿no? En algunos casos sí he visto, ¿no? Sí he visto niños que, pero también pueden tener ambos, es decir, trastorno de conducta y quizás por ahí un trastorno de la comunicación social pragmática, ¿ya? Entonces debemos saber cómo ayudar, cómo llevar a cabo herramientas conductuales para realizar lo que es la modificación conductual y también a la par ayudarnos, ¿no? De herramientas que nos ayuden a poder intervenir en el trastorno de la comunicación social. Bien, entonces, ¿cuáles son los criterios? Criterio A, dificultades nuevamente persistentes, pero en este caso, en el uso social de la comunicación verbal y no verbal. ¿Bien? ¿Cuáles son los factores que los niños deben de presentar? Como primer punto, deficiencias en el uso de la comunicación para propósitos sociales, como por ejemplo saludar, compartir información, ¿no? Llevar a cabo esta comunicación con el propósito de socializar o comunicarme con otras personas. Punto número 2, hay un deterioro en la capacidad para cambiar la comunicación según las necesidades del oyente, ¿sí? Por ejemplo, presentan dificultad para poder hablar de forma diferente cuando están en el aula o cuando están en el recreo. También presentan cierta dificultad para poder conversar de manera diferente con un niño, con un adulto, con un desconocido. Punto número 3, dificultades para seguir normas. Y es por eso que, como les decía, muchas veces se confunde con problemas de conducta, ¿no? El niño tiene problemas de conducta. Sí, puede ser que sí tenga problemas de conducta, pero también podríamos quizás, ¿no? Para ver todo ello, hablar de un trastorno de la comunicación social. No respeta turnos al momento de realizar una conversación. Uy, bien. Y no puede modificar su diálogo cuando no se le comprende, ¿no? Por ejemplo, no te entiendo lo que me quieres decir, pero lo puedes decir de otra forma. Entonces no lo hace, ¿bien? No pueden o presentan ese tipo de incomodidad, dificultad al momento de cambiar su discurso con otras palabras, con otras inflexiones de voz, etc. Y punto número 4,
Dificultad para poder comprender lo que no se dice de manera explícita. Por ejemplo, las metáforas, las inferencias, ¿no? Las expresiones humorísticas, ¿bien? No lo comprenden, no lo logran entender o comprender, sino tienden a ser más literales, ¿no? Si tú me dices algo de como metáfora, como por ejemplo el volcán que tienes adentro, ¿no? Que es una metáfora que se usa para modificación de conducta, el niño no lo va a entender. Tengo un volcán adentro mío, ¿no? De manera literal. Sí presentan ese tipo de deterioro. Bien. Criterio B. Las deficiencias pues causan limitaciones funcionales en la comunicación eficaz. Muchos de los compañeritos no tienden a juntarse con ellos, ¿no? Por el mismo hecho de que no presentan respeto a las normas, no tienen, o mejor dicho, tienen dificultad para poder modificar su diálogo al momento de comunicarse con un niño o con un adulto, ¿sí? Criterio C, el que se repite, ¿no? Que mencionaba anteriormente. Los síntomas comienzan en las primeras fases del periodo de desarrollo. ¿Y por qué es un criterio que se repite? ¿Sí? Porque estos trastornos de la comunicación se encuentran en los trastornos del neurodesarrollo. Cuando nosotros hablamos de trastornos del neurodesarrollo, son trastornos netamente de niños, ¿sí? En la fase de periodo de desarrollo, en la niñez temprana, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Y el criterio D, que es el que nos permite realizar lo que es el diagnóstico diferencial. Es decir, que los síntomas que está presentando el niño no se pueden atribuir como causa directa a alguna afección médica o neurológica, tampoco a una baja capacidad de la morfología y la gramática, tampoco por un trastorno del espectro autista, un TEA, tampoco por una discapacidad intelectual, a un retraso global de desarrollo o a un trastorno mental. ¿Bien? Por eso es importante realizar lo que es la diferenciación o más que todo el diagnóstico diferencial. Algunas características diagnósticas principales para que lo tengan en cuenta es que manifiesta deficiencias en la comprensión, también para seguir las reglas sociales, tanto en la comunicación verbal como en la comunicación no verbal. También presenta deficiencias para cambiar el lenguaje según las necesidades del oyente y para seguir las normas de conversación y o de narración. ¿Bien? Son las características diagnósticas de este trastorno del uso social del lenguaje a nivel pragmático. Según el DSM, a los 4 y 5 años, la mayoría de los niños ya debería tener estas capacidades del habla y del lenguaje suficientes para poder identificar este trastorno, ¿sí? A partir de los 4 o 5 años. Ahora, las formas más leves de ese trastorno pueden no resultar evidentes hasta la adolescencia. Por lo tanto, a los terapeutas del lenguaje tienden mucho a dificultarle el diagnóstico como tal, ¿no? Y a veces lo manejan con presuntivo. Sí he visto mucho ese tipo de diagnósticos. Por ejemplo, a mí cuando me emiten un informe de un terapeuta del lenguaje, porque ellos son los especialistas, ¿no? El terapeuta del lenguaje emite el informe, realizan todo el proceso de evaluación, el diagnóstico. Sí he visto diagnósticos presuntivos, que es que posiblemente esté presentando este trastorno u otro que aún no se sabe, ¿no? Entonces, por ahí sí he visto trastornos, perdón, diagnósticos presuntivos a un nivel pragmático. Bien, y bueno, aquí tenemos lo que es la bibliografía, ¿bien? En donde se ha obtenido la información del día de hoy y en donde ustedes también pueden tener mayor información. Vamos a ver un videito de una terapeuta del lenguaje
Quedan algunas recomendaciones para los padres que tienen niños con trastorno. Bien. A ver, vamos a compartir. Aquí está. Quiero comentarles algunas cuestiones en relación con recomendaciones para padres de niños con trastorno específico del lenguaje. Sabemos que el lenguaje es una construcción que tiene dos variables. Por un lado, la condición biológica del individuo y por el otro lado, la ayuda que el medio ambiente, el estímulo que el medio ambiente pueda brindar a ese niño. La condición biológica va a estar modificada por la ayuda del ambiente. Sabemos que los niños con trastorno específico del lenguaje suelen ser hipoestimulados muchas veces por su entorno, por no saber cómo hacerlo o por no contar con las herramientas adecuadas para hacerlo o hacerlo de un modo equivocado, ¿sí? Muchas veces los niños con trastorno específico del lenguaje reciben menos estimulación que los pares de desarrollo típico. En otras ocasiones los papás suelen estimularlos en demasía, ¿sí? Suelen hablarles sin parar de cosas que tienen escasa habilidad funcional para ellos. En esos casos se suele generar algo que en este momento está como muy en boga el concepto, que se llama la ley de Mateo, ¿sí? La ley de San Mateo. ¿Qué significa esto? El niño que tiene una dificultad, una adversidad biológica, ¿sí? Una adversidad para adquirir una función como es el lenguaje, además de esa adversidad termina teniendo la sobrecarga de la falta o la mala estimulación medioambiental. Entonces hay como una doble dificultad superpuesta en donde los fallos terminan siendo más grandes de lo esperable, ¿sí? En general, un niño de desarrollo típico que habla mucho consigue más respuestas de su entorno que aquel que habla menos. Entonces, veremos algunas recomendaciones simples para la comprensión o para favorecer la comprensión de niños con trastorno del lenguaje y algunas recomendaciones relacionadas con la expresión de los mismos. En niños pequeños es fundamental utilizar preguntas por sí o por no, o preguntas de alternativa. Es frecuente que los padres en la consulta digan: yo le pregunto qué ha hecho en el jardín y él no me cuenta nada. Claro, es verdad que alguien que tiene limitaciones comprensivo-expresivas o limitaciones expresivas no puede organizar una frase y contar el relato de lo que ha ocurrido en el día. Sin embargo, quizá ese mismo niño que no le puede contar a su madre qué es lo que vivió en el jardín pueda responderle a una pregunta concreta. Si la mamá le dice: ¿jugaste con los bloques hoy? Esa es una pregunta por sí o por no. ¿Tomaste el desayuno hoy? Esa es una pregunta por sí o por no. O una pregunta de alternativa también es algo que puede favorecer la situación. De pronto, si la madre le pregunta: ¿en el desayuno tomaron jugo o té? Ese tipo de preguntas simplificadas en donde la respuesta está prácticamente dada en el interlocutor son preguntas que colaboran enormemente a mantener la dinámica de la comunicación, que es en definitiva lo que buscamos. La comunicación es el leitmotiv de todo esto, mantener el intercambio entre personas. ¿Por qué? Porque el lenguaje está principalmente orientado a eso, a manejar la comunicación entre personas y a sostener el vínculo. ¿Por qué necesitamos sostener esa interacción? Porque el lenguaje se aprende en contacto con los demás. Entonces esa vía debe permanecer permeable de manera continua, ¿sí? No se debe cortar o limitar por las limitaciones comprensivo-expresivas o expresivas que pueda tener el niño. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones generales que pueden ponerse en práctica con niños pequeños con TEL. También es verdad que hay otras situaciones en donde la comprensión está más conservada y los problemas son eminentemente expresivos. En esos casos, lo que debemos hacer es no hacer correcciones sistemáticas sobre la forma del lenguaje. Si un niño que habla mal, no solucionamos su situación
repitiéndole o haciéndolo repetir todo el tiempo las cosas que le salen mal, ¿sí? Sino buscando herramientas y técnicas, que bueno, de eso nos ocupamos las fonoaudiólogas, herramientas y técnicas para darles a los padres para que el niño pueda expresarse de un modo más fluido. 16. Ahora, hoy es 17. Le vamos a hacer un círculo. ¿Qué día de la semana es? 17. ¿Qué día de la semana es? Es un jueves. Después de jueves viene el... ¿Sí? Dentro de esas técnicas encontramos lo que se llama reformulación del lenguaje, es decir, cuando un niño dice mal una expresión, una frase o lo que sea, es el adulto que la reformula y la deja flotando en el aire con el modo correcto en el que tiene que ser producida. La repetición, hacer repetir permanentemente a los chicos el modelo correcto de las palabras y demás, no suele ser una solución adecuada, ¿sí? El niño debe tener el modelo correcto, sí, a su alrededor, pero a la vez las estrategias que lo faciliten para acceder a ese modelo, ¿sí? Y hay un hecho que es sumamente importante en toda esta situación y que no lo mencioné hasta ahora, y es que la información que uno debe tratar de manejar siempre es información funcional, es decir, información relevante para el niño, ¿sí? Si un niño no sabe responder cómo es su nombre, no tiene sentido que le enseñemos los colores, ¿sí? Porque antes de aprender los colores, tengo que saber cómo me llamo, ¿sí? Entonces, seleccionar los contenidos que sean funcionales a la comunicación, aquello que sea relevante como para poder seguir manteniendo el vínculo comunicativo con los demás. Bien, chicos, ya les he enviado también el link para que lo puedan visualizar si es que lo desean ya en su espacio personal. Y quiero saber si hay alguna duda, consulta con relación al tema. O quizás por ahí todo está comprendido. ¿Todo está claro entonces? Qué buena Natividad. Listo, Yanela. Muy bien, chicos. Sheila también, todo claro. Bien. Bueno, entonces con esto terminamos nuestra quinta sesión.